Trump ha ganado las elecciones. Mejor dicho, ha arrasado con Kamala Harris. Ahora nos podemos hacer varias preguntas. ¿Por qué los demócratas han perdido de esta manera? Y más importante, ¿qué hará Trump? ¿Realmente pondrá fin a las guerras en el mundo? ¿O qué pasará con México? La subida del dólar ya advierte que los inversionistas le pronostican un mal futuro al país. ¿Pero es realmente tan así? He seguido durante los últimos meses estas elecciones y hoy te voy a contar qué es lo que pasará en la presidencia de Donald Trump. En el momento del que grabo este video, Trump tiene 295 votos electorales. Y teniendo en cuenta que termine ganando los estados que faltan, estamos ante una absoluta paliza a los demócratas. Pero apenas hace un par de días, la mayoría de las encuestas señalaban un empate técnico e incluso le daban la ventaja a Kamala Harris. Bueno, con esto ya tenemos la primera conclusión del día. Los medios mienten. Y el estadounidense promedio ya lo sabe. Hace apenas 4 años, cualquiera que desconfiara de los medios de comunicación tradicionales y decidiera tener otras fuentes de información era tachado de un loco conspiranoico. Hoy en 2024 es prácticamente la norma. Que Trump está acusado de todo tipo de delitos, desde corrupción hasta cosas bastante más graves, bueno, debe de ser la campaña mediática en su contra. Total, si lo están tratando de asesinar, pues tampoco es demasiado raro que se inventen mentiras sobre él. Y la verdad es que daba igual si estas acusaciones eran reales o falsas. Lo cierto es que a nadie le importaban. Trump en estas elecciones era intocable. Se supone, y repito, se supone, que en Estados Unidos el Partido Demócrata es la izquierda, un partido que debe de favorecer a los más desprotegidos, a la gente que ha sido abandonada por el sistema, o sea, la clase trabajadora. Bueno, si vemos los resultados de las elecciones encontramos que en las grandes ciudades más adineradas los demócratas ganaron por goleada, pero en cambio perdieron en lugares más aislados y por ende con más trabajadores de bajos ingresos. Bueno, entonces por lo menos deberían de obtener el voto de las minorías étnicas, los negros, los latinos, los musulmanes, tampoco. Según las encuestas, los demócratas ganarían estos segmentos, pero por un margen mucho más estrecho de lo habitual. Este año los demócratas presuponían obtener el voto hispano con tan solo el 55%, cuando lo habitual es que sumen hasta un 70% en este segmento. La clave de esto, el voto masculino. Razones de esto hay muchas y no toca discutirlas en este video, pero los hombres jóvenes están hartos de las políticas identitarias como el feminismo, los derechos LGBT o el Black Lives Matter. Y es que este tipo de cosas han sido las únicas propuestas del Partido Demócrata, seguir explotando la agenda que tiene cansado a la mitad del país. Pero si tan siquiera esta supuesta defensa de los derechos humanos fuera real, la gente podría llegar a apoyarlos, pero esto dista mucho de la realidad. Porque el Partido Demócrata ha tratado a sus votantes como si fueran idiotas. Por un lado, sí, estaban predicando sobre los derechos humanos, ecologismo y valores progresistas, pero detrás de todo esto, ¿qué había? El exterminio de un pueblo entero patrocinado por Joe Biden y una guerra a gran escala en Europa que lleva ya 3 años y que de ganar los demócratas duraría mucho, pero mucho más. Una de las propuestas de Trump ha sido acabar con este conflicto en las primeras 24 horas de su mandato, y mucha gente decidió apoyar a Trump solamente por esta promesa, sobre todo desde el extranjero. Al final, cuando tienes al mundo al borde de la guerra nuclear cada semana, y no estoy exagerando en lo más mínimo, a la Unión Europea a nada de una crisis política y más de 400.000 muertos en el frente de batalla, pues es normal que, aunque no te guste Trump, decidas estar de su lado. Pero ¿realmente Trump puede acabar con la guerra de Ucrania? Difícil. Es más, ni siquiera estoy completamente seguro de que Trump realmente quiera acabar con esto. Lo que Trump quiere es dejar de gastar dinero norteamericano en una guerra al otro lado del mundo que solamente sirve para combatir contra un país que el republicano no ve como su principal enemigo. Entonces, lo que el presidente quiere es cortarle el grifo a Zelensky y presionarlo para que se siente con Putin en la mesa de negociaciones. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Como dije en mi video de la guerra de Ucrania, que por cierto vayan a verlo, todo el este del país ya está tomado por el ejército ruso. Y hay zonas en las que incluso se han realizado referéndums para la independencia de ciertas regiones o incluso su anexión a Rusia, como el caso de Crimea. Y a ver, sí, Zelensky es poquito más que un perro faldero de Estados Unidos y lo hemos visto varias veces, pero ¿realmente está dispuesto a negociar sabiendo que sí o sí va a perder territorio y nunca podría unirse a la OTAN? Difícil.
más teniendo en cuenta que todavía tendría el apoyo de la Unión Europea. Entonces puede ser que Trump pretenda dejarle todo este desmadre a que lo paguen los europeos. Y eso sí, seguir alimentando con armamento a Israel, porque ya les digo yo que lo que sí es seguro es que el genocidio en Gaza y los ataques contra el Líbano e Irán no se van a detener. Hay que recordar que fue el mismo Trump que causó una de las bajas militares más importantes al régimen iraní con Soleimani en el 2020 y no creo que tengan muchas ganas de perdonársela al régimen de los ayatolás, siendo que están en su peor momento. Aparte, no seamos tontos, Estados Unidos basa todavía gran parte de su economía en la industria militar y si no exportan armas al extranjero se pierden empleos y se pierde mucho, pero mucho dinero. Trump no es un empleado a sueldo de la industria armamentística, pero tampoco es idiota. Por cierto, si les está gustando este análisis, por favor suscríbanse a este canal, que quiero llegar a los 2000 suscriptores. Y también les digo, todo lo que dije aquí ya lo adelanté en mi cuenta de Instagram. Si les interesa la actualidad política, ahí estaré más a pie de cañón, así que síganme, el link está en mi perfil. Pero más allá de la guerra de Ucrania, la gran apuesta de Trump es la reindustrialización del país. Cuando Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial y con ello sus sueldos se volvieron los más altos del mundo, poco a poco los grandes empresarios comenzaron a trasladar sus fábricas desde Estados Unidos a otros lugares donde fuera más barato producir. China, India, México, Brasil, literalmente a cualquier parte del mundo. Estados Unidos dejó de ser una economía industrial para basar toda su economía en el sector de servicios. Esto para la gente de las grandes ciudades está muy bien, pero para la clase trabajadora que vivía en pequeños puntos industriales fue un completo desastre. Y esta es la gente que apoya a Trump. En parte por esta clara realidad de la que todos se percatan, pero no nos engañemos. También es porque Trump tiene valores más tradicionales con los que quizá muchos se sientan identificados. Al final de cuentas, el rechazo a las políticas identitarias, a lo que podemos llamar como progresismo o wokeismo, no solamente es por un tema de hipocresía o de realidad política, también se debe muchas veces a una simple cuestión de homofobia. Trump tiene un plan: reducir los impuestos para los estadounidenses e intercambiarlos por impuestos a la importación, o sea, aranceles. Esto con dos objetivos. El primero es claramente reducir la carga impositiva que tienen los americanos. Ya sabemos todos que a los yanquis no les gusta ni un poquito entregarle su dinero al malvado estado, pero también busca acabar con la deslocalización de empresas y que los grandes empresarios de la industria tecnológica traigan de vuelta sus fábricas a la tierra de la libertad. Después de todo, si en Estados Unidos hay menos impuestos y aparte de eso deja de ser rentable exportar desde China o México hacia el gabacho, pues puede ser que eso compense los altos sueldos que se cobran y sea rentable volver a producir en Estados Unidos. Pero volvamos un poco atrás. ¿Qué país dije yo que se beneficiaba grandemente de la deslocalización? Exacto, México. Siendo que gringos y chinos están en una guerra comercial en la que se llenan de impuestos y sanciones los unos a los otros, suele ser una buena idea para los empresarios de China pasar sus fábricas, principalmente de automóviles, a nuestro querido país, para que así pueda llegar a los Unites con más facilidad. A esto popularmente se le conoce como nearshoring y es el principal motivo por el que México ha experimentado mucho crecimiento económico en los últimos 3 años. Para Trump, México no es un socio industrial importante, es competencia pura y dura. Y la verdad es que en parte tiene razón. La política industrial estadounidense choca con la política industrial mexicana. Pero aunque quizá le gustaría a Trump, tampoco puede acabar con toda la economía mexicana de un día para otro. Al final de cuentas, México ya es también el primer socio comercial de los yanquis. Y aunque en el fondo ambos países se odian mutuamente, la realidad es que también se necesitan el uno al otro. Y el objetivo debe de ser una cooperación mutua entre el gobierno de Sheinbaum y el de Trump para combatir dos problemas que empiezan a ser importantes para ambas naciones: la inmigración y la delincuencia. En el tema migratorio, México tiene que hacerse responsable de nuestra frontera sur y evitar ser la autopista rumbo a la tierra prometida que muchas veces ha terminado siendo. Ya no porque tengamos algo en contra de los pobres, migrantes extranjeros que buscan una mejor vida, sino porque si no logran llegar al otro lado, se quedan aquí. Y créanme amigos, que eso es algo que no queremos. Si Trump cumple sus más locas promesas de campaña como ponerle aranceles a los productos mexicanos y deportar inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos a nuestras fronteras, y encima reforzar la frontera entre ambos países, México se puede ver en una peligrosa situación en la que la oferta de trabajo no aumente todo lo esperado y aparte llegue un enorme número de personas desesperadas que si no pueden encontrar trabajo de manera legal,
Ya sabemos qué tipo de empresas son las que siempre tienen vacantes en este país. Y he ahí el otro gran problema a resolver juntos. Si México tiene tantos problemas de violencia es porque estamos abajo del consumidor más grande de todo el planeta. Y mientras eso siga así, nada cambiará ni en México, pero tampoco en Estados Unidos, donde tienes a un enorme grupo de gente que está completamente perdida en los efectos de una droga que es letal. Y Trump puede culpar todo lo que quiera a los mexicanos y bueno, es la retórica fácil. Pero ¿cuándo se pondrá realmente a analizar los problemas internos que tiene su sociedad a nivel económico, social y cultural? No creo que pronto. A pesar de todo, creo que de manera intencional o no, Trump sí que apuesta por el mundo multipolar. Con el ascenso de China, seguir basando la política estadounidense en querer ser los reyes absolutos del mundo es imposible. Y tienen dos opciones. O comienzan a ser un país que se preocupa por sus propios asuntos, como crecer su industria y resolver la enorme fragmentación que tienen en este momento, o se van a llevar un golpe que puede ser monumental. Como yo llevo diciendo desde que empecé este canal, estos meses eran cruciales para el futuro del mundo. Estamos viendo la caída de uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad y a día de hoy creo que es prácticamente inevitable. La cosa es de qué manera van a caer. ¿Lo harán de forma rápida y dolorosa o más bien de una manera lenta y tranquila? Con la cumbre de los BRICS de hace unos días y lo ocurrido en estas elecciones, yo me atrevería a decir que Estados Unidos ya ha dejado de ser la gran potencia mundial para ser un país de influencia regional. Tendrán influencia sobre sus aliados más cercanos, lo que popularmente nos gusta llamar Occidente, que también incluye algunos países que no son realmente Occidente, pero bueno. Pero por otra parte, han perdido ese poder sobre el resto del mundo. Sudamérica, África y Asia están creando su nuevo mundo fuera del que plantean los americanos y lo hacen a muy buen ritmo. Que por cierto, si quieres saber más de ese tema, pásate por mi video en el que hablo de los BRICS, te va a gustar. Por mi parte, eso fue todo. Nos vemos.